Estamos de vuelta en Diálogos Psicoanalíticos Atrapados en el Día de la Marmota, capítulo tercero. Soy Eduardo Distel, soy psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica de México y hoy, como en los otros capítulos, tengo el gusto de estar con Alejandro Beltrán. Hola, mucho gusto. Eh, Y bueno, ahora con pues ya los cambios de color de semáforo, sentimos pertinente empezar a hablar un poquito también sobre la situación complicada, a lo mejor un poco difícil en momentos de poder llegar a digerir, de estar de nuevo en el mundo de afuera, con las dificultades y los agotamientos también emocionales y cognitivos que usted puede llegar a tener, desde cosas tan simples que ahora son complejas como el uso del cubrebocas, el uso de la careta, cuando te lo pones y tocaste la manija y entonces ya tocaste la manija, entonces no te vas a tocar la cara porque justamente ya se vuelve todo una cuestión muy amenazante, todo se vuelve un punto de contagio y queríamos traerles justamente un concepto que lo tomamos prestado del discurso médico epidemiológico, que es el concepto de FOMITE. Y es un concepto muy interesante que creo que puede llevar a una plática muy enriquecedora desde una visión psicoanalítica y una visión social, que es la idea de que hay cierto tipo de objetos que se vuelven vectores de contagio. Son objetos inanimados, que eso es una cosa muy interesante, que cobran o toman una dimensión completamente más allá de su lógica inicial, en donde podríamos decir que a lo mejor una taza, más allá de ser una taza y ser un contenedor de té, café, agua, lo que sea, ahora también se vuelve un objeto que puede llegar a contagiarnos. Entonces, el salir, ¿no? Y estar en contacto con todos estos fomites hace que todo este aspecto amenazante, este aspecto también que puede generar una serie de respuestas fóbicas, se vuelve todavía un poquito más complejo. Entonces queríamos traer como esta idea de aquello que no está vivo, pero en nuestra mente pareciera que lo está, porque empezamos a tomar a estos objetos de una manera distinta, como lo decíamos. Ahora la manija de la puerta para la entrada de uso, la salida de la casa ya se convierte no solamente en la manija de la entrada o salida de la casa, sino se convierte en algo más que anteriormente no estaba ahí, ¿no? Digo, nada más para volver a hacer una aclaración, el fomite son estos objetos inanimados que pueden llegar a ser o pueden llegar a aportar ya sea virus o bacterias que entonces pueden llegar a contagiarnos. Entonces, bueno, esa es un poquito la idea de lo que queremos hablarles hoy desde una, repito, de una visión psicoanalítica y el efecto que esto va a tener a un nivel pues, psíquico en todos nosotros ahora que empecemos poco a poco y digo, todavía falta, no hay que correr, ahorita todavía es importante aquellos que podamos seguir quedándonos en casa, pero cuando estemos afuera, justamente con ese tipo de amenazas son las que nos vamos a ir encontrando. Entonces, no sé cómo lo veas tú, Alejandro, esta idea. sí, no, incluso quedándonos en casa, una de las preocupaciones para ir al súper o para recoger lo que uno pidió o para la gente que tiene que salir ya a trabajar, es esta lógica de lo que está animado por un virus, porque una plática que tenía precisamente con Eduardo de este tema, estábamos dándole vueltas a esta situación paradójica del virus, que es un bicharrajo que no está vivo, pero no está muerto. Es una especie de entelequia curiosa, muy parecida a una condición de un zombie. Yo tengo esta idea muy, muy presente, porque me parece que en mi consultorio es una cosa que sale una y otra vez. Entonces me ha hecho reflexionar mucho sobre la condición zombie de la actualidad. Y precisamente todos los objetos empiezan a cobrar una suerte de vida. Vamos a ver a dónde nos lleva esta idea. Una suerte de vida donde, como en el cuento de Lorla de Guy de Maupassant, que si no lo han leído se los recomiendo mucho, las cosas empiezan a cobrar vida, y empiezan a atacar al usuario de, la, de los objetos, una silla, la taza.
¿no? Empiezan a cobrar vida y empiezan a atacarte. Y esta sensación amenazante, casi delirante, si se dan cuenta, lo que estamos hablando tiene la condición de un delirio, de una pesadilla, tiene todos los requisitos. Es algo que nos enfrentamos ante la posibilidad de salir todos los días. Entonces, como bien dice Eduardo, este tiene un impacto psíquico impresionante. Tiene mucho de loco todo esto, pero así de loco está salir a la calle, ¿no? Sí, no, de verdad, salir a la calle definitivamente ya es un acto esquizofrenizante de cierta manera. Y vamos a continuar la conversación ya en la otra plataforma de YouTube, en donde vamos a poder explayarnos un poquito más en estas ideas que, como bien menciona Alejandro, este aspecto del zombie, del muerto viviente, de lo inanimado viviente, que es en este caso el virus y el virus en los objetos, ¿no? Recordemos que el virus no es un organismo vivo, es solamente un agente patógeno que, pues vaya, no tiene vida porque carece de procesos metabólicos, pero es un secuestrador, porque se mete a nuestro cuerpo, o sea, hace un apoderamiento de nuestras células y empieza a echar a andar el proceso que en general nos sirve en aspectos positivos de vida para todo lo contrario. Entonces, pues lo vamos a continuar, ahorita lo vamos a dejar en este momento. Vamos a continuar en la plataforma de YouTube, entonces los invitamos a que se echen unos minutitos más con nosotros para hablar de esto. Bueno, pues ahora ya estamos en este, digamos, segmento número 2, que son estas pláticas en donde ya nos permitimos desarrollar las ideas que previamente expusimos. Hoy vamos a estar hablando, en principio, de la idea del fomite, este objeto inanimado que se vuelve punto o vector de contagio cuando cobra una dimensión virulenta o de daño, ¿no? Cuando el objeto queda empapado, en este caso y en estos momentos, del virus del SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de COVID. Entonces estamos platicando sobre esta idea de que volver a salir a la calle se convierte en un aspecto completamente amenazante porque no nada más es el qué tanto vas o qué tanta cercanía vas a tener con un otro, si tú vas a tener la mascarilla, si la tocaste, si no la tocaste, la careta, etcétera, sino también cómo todo objeto se convierte o cobra una vida aparte de lo que debería de tener, que en este caso pues sería el uso pues, material del objeto. Entonces, ahorita Alejandro mencionó algo muy interesante, que se vuelve casi delirante el salir, es enloquecedor estar afuera y que vamos a tener que empezar a desarrollar una serie de herramientas emocionales para poder lidiar con esto. O sea, recordemos que vamos a volver a salir, eventualmente se va a empezar a formar una vida distinta a la anterior y ahora vamos a tener que irnos encontrando con estos puntos tan complejos tanto de la relación con las personas como la relación con el mundo objetal en general, ¿no, Alejandro? Sí, totalmente. Y hay que recordar algo que hemos estado, los que hemos podido estar encerrados durante estos 80 días, algo así. Eh, eh, Hemos estado en algo muy parecido a lo que, a los elementos que hacen los sueños, al tejido que hace un sueño, ¿no? Es estar encerrados en una casa, con pocos estímulos, viendo básicamente las mismas personas, o en el caso de las personas que no están acompañadas, viendo a nadie presencialmente, ocasionalmente ver a alguien que te trae de comer o te trae los servicios. Eh, eh, los días se parecen uno al otro, a todos nos está afectando. Entonces entra uno en un estado casi hipnoide, como le llamaba Freud al inicio de su trabajo, ¿sí? Un estado como crepuscular, ¿no? Como de duermevela, donde es muy fácil caer en soñaciones a lo largo del día. Y salir de esa ensoñación puede ser salir a la realidad, pero también puede salir como a veces son las pesadillas, salir a una pesadilla, ¿no? Donde, retomando esta idea del fomite, los objetos cotidianos, el abrir la manija del edificio
del departamento donde vives, o abrir, agarrar la cartera para pagar lo que compraste en la tiendita de la esquina, se vuelve un acto de posibilidad de estar infectado o infectar a alguien, o de si te infectan, infectar a los demás, a tus seres queridos, que en las operaciones de lo cotidiano tienen un potencial de pesadilla. Es un poco la idea que yo estoy manejando, y que hay que estar consciente de esto porque hemos estado viendo una y otra vez en el consultorio que operaciones que de otra manera son absolutamente cotidianas se vuelven de una carga de ansiedad ahora en la vida, en la actualidad, ¿no? Enorme. Y la gente se queda muy desconcertada, pues si tomé todas estas precauciones, incluso alguna gente se pone guantes. ¿Por qué tendría que ponerme así de nervioso? Y se quedan como muy confundidas. Una de las explicaciones es esta, es decir, cómo lo cotidiano se vuelve, tiene una tonalidad de pesadilla, ¿sí? Y ahí es algo muy importante, ¿no? Los objetos cobran una significación distinta. Los objetos, sabemos, los que trabajamos en psicoanálisis, o con la gente que trabaja en semiótica, sabemos que tiene diferentes significados. Mi taza tiene un Freud, entonces es una taza para café, pero además pretende ser un signo de pertenencia, digamos, ¿no? Entonces un objeto es polisémico, tiene diferentes significados, ¿sí? Algunos personales y algunos socialmente compartidos. Ahora, entre los signos, los significados que portan los objetos, es el signo de la posibilidad de muerte, lo cual nos abre una puerta, claro que la precaución, que es lo que nos dicen las autoridades, hay que tener cuidado, lavarse las manos, pero lo que no se está hablando es que abre una puerta a la ansiedad, ¿no? Que ese es un poco lo que estamos tratando ahorita, ¿no? Sí, creo que justamente este punto es extremadamente importante porque podemos lavarnos las manos, tener el mayor tipo de cuidado, pero un tema que no se ha abierto y que, que estamos tocando es que el concepto de la semiósfera, o sea, este universo semiótico en el que nos desarrollamos, en la cuestión del significado, del signo, del índice, del símbolo, empiezan a cobrar una nueva vida, digamos. Entonces, en efecto, los objetos, como bien decía Alejandro, ya no se convierte solamente en una taza, puede ser una taza signo de pertenencia, una taza símbolo del amor, de un regalo, una pareja, pero ahora también tiene, y casi casi tenemos que ir, por desgracia, tratando a todo objeto con un significado distinto, que es signo de contagio, ¿ok? Y que entonces, como bien se comenta, empezamos a salir a lo cotidiano, pero lo cotidiano ya es otra cosa. Tiene una capa con la cual no estamos acostumbrados a relacionarnos. Entonces, retomando un texto increíblemente importante y que también creo que es necesario en caso de que no lo hayan leído, que, que se lea, y si ya lo leyeron, hacer un repaso, el texto de lo ominoso de Freud, ¿no? En donde esta parte de los objetos cotidianos, la normalidad, de repente empieza a ser vista desde una óptica distinta, en donde tiene un sabor a lo mejor un tanto persecutorio en estos casos, ¿no? Pensemos del típico ejemplo de las películas de terror en donde hay una escena a lo mejor oscura con una canción de fondo de cuna. Y entonces es algo cotidiano, estamos acostumbrados a las canciones de cuna, pero algo está sucediendo que cobra una significación distinta al original, y eso es lo que nos estamos topando cuando, pues en este nuevo mundo, que en efecto, como Alejandro también mencionó, ya ni siquiera luego es tanto de afuera, sino de adentro, cuando nos llega el súper, ¿no? O cuando alguien da un regalo, o sea, el regalo ya no solamente es el amor, sino también tenemos que desinfectarlo todo, dejarlo en cuarentena 3, 4 días porque el plástico, y entonces vea mejor, puta, y qué tal que no lo limpié bien. Entonces, aquello que alguien trajo con amor, ¿no? A lo mejor alguien nos manda, pues no sé, algún libro por decir algo. Entonces, bueno, pues está padre, te lo agradezco mucho, pero ahora tengo que dejarlo así reposar un rato, que aquello que no está vivo muera, que es una cosa extremadamente
bizarra de pensamiento, es un pensamiento completamente contraintuitivo, ¿no? Pero entonces tenemos que dejar algo que nunca estuvo vivo, pero que entonces se muera. Y entonces ya de entrada ahí ya está habiendo un proceso emocional desgastante porque no estamos acostumbrados a pensar de esa forma. Entonces, definitivamente nos encontramos con una situación extremadamente bizarra por la cual vamos a estar pasando, en donde las cosas cobran un significado distinto. Entonces, toda nuestra semiosfera empieza a ser destruida y empieza a crearse una nueva. Y una nueva que todavía ni siquiera tenemos, o sea, ni los signos claros y por lo tanto ni siquiera el significado claro de las cosas. Entonces, parte de nuestra tarea ahora, digo, me da risa, pero es también risa de angustia y de cansancio, de que tenemos que hacer toda una resignificación del mundo. O sea, tenemos que volver a llenar al mundo de nuevos tipos de símbolos. No estaría fácil esto. No, es tarea titánica. ¿Por qué? Porque hay autores y hay personas que con un optimismo enorme dice que terminando esto todo va a seguir igual. A ver, dos cosas, ¿no? Terminando esto no sabemos cuándo va a terminar. Acabo de leer un artículo de Washington Post donde entrevistan a los grupos de especialistas, ¿no? Donde no es claro cuándo va a terminar esto, incluso con una vacuna. Y por el otro, el hecho de que todo siga igual, precisamente bajo estas condiciones sanitarias, y bajo las nuevas medidas de control social, que en algún otro capítulo hablamos, el pretender que todo va a seguir igual, en realidad es que todo va a empeorar. Y eso hay que tenerlo muy claro, lo podemos discutir, les hago un llamado a que nos digan sus opiniones, pero el pretender que todo va a seguir igual después de esta crisis, es en realidad supone que todo va a empeorar, porque no puede todo seguir igual. Esto es producto de una crisis ecológica brutal, que un modelo extractivo y destructivo de desarrollo ha provocado en nuestro mundo, porque evidentemente esto está atravesado por, por estrategias ecocidas, ¿no? Por un capitalismo desenfrenado y desaforado, sin límites, por una aparente falta de alternativas sociales. Entonces, insisto, el querer regresar a lo anterior es en realidad una apuesta que todo va a salir, todo va a empeorar, ¿no? Entonces, es como estas películas o programas tipo Walking Dead, que todas las personas que trataban de regresar a una vieja normalidad en realidad son los promotores de los horrores más grandes dentro del programa. Y un poco estamos en esto, digamos, no, esta es una oportunidad, retomando lo que decía Eduardo, de reinventarnos, ¿no? Y de reinventar la sociedad. Hay que repensar el uso de los objetos, pero hay que pensar la producción de los objetos, ¿sí? Eh, Ahí Marx, el otro filósofo de la sospecha junto con Freud, ¿no? Y Nietzsche, habría que repensar la producción de los objetos y cómo el sistema de producción de objetos nos ha llevado en buena medida a esto, porque esta pandemia eh, está atravesada por una forma de vivir la economía de cierta manera también, ¿no? No sé, no sé si me fui muy lejos, Eduardo, Sí, pero no, 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 para nada. Justo, o sea, escuchándote me hiciste recordar, es un artículo que acabo de leer hace poco dentro de un libro que se llama Poesía del Futuro, de un filósofo croata, si mal no recuerdo, que se llama Srečko, pues Srečko Horvat, sería la pronunciación creo que indica, que justamente plantea, siguiendo un artículo de Octave Manoni, que el artículo se llama Ya lo sé, pero aún así, ¿no? En donde habla sobre como de la fetichización que se puede llegar a hacer
de la negativa, de ya lo sé, pero aún así, ¿ok? Como yo sé que todo está jodido, pero aún así lo niego. Que eso es Ajá. justamente aquello que hace el fetichista, ¿no? Al confrontarse con la ausencia, en un proceso de desmentida, agarra y dice, ya lo sé, pero aún así quiero creer que todo está bien, ¿ok? Que no hay falta. Y justamente eso es lo que nos topamos cuando la gente quiere regresar a esa vieja normalidad, que es, yo sé que todo está mal, pero aún así voy a hacer como si no estuviera mal. ¿Y qué es lo que nos ha llevado y lo que Horvat plantea? Que nos ha llevado a esta situación también en relación con cuestiones sociales y relaciones de uno con uno, que tiene un impacto obviamente en lo económico, y por lo tanto esa relación uno con uno en lo individual tiene un impacto económico y tiene un impacto en lo climático, que es, yo sé que está mal, pero aún así voy a hacer como que está bien. Y que nos está llevando justamente a una situación extremadamente difícil de manejar y que esta situación actual es necesaria para poder romper con esa fetichización de la negación y comprender que tenemos que empezar, como lo hemos mencionado, a hacer una resignificación del uso y de los objetos en general. Que no podemos seguir en este proceso fetichista en el que nos hemos encontrado por los últimos años, diciendo que ya vi que no está, o sea, ya vi que está mal, pero voy a hacer como si todo está bien y voy a velar las cosas. Y eso es justamente a lo que tenemos que llegar, que es una empresa titánica hacer este cambio de uso de los objetos. Es cansado, pero es tarea nuestra no regresar a aquello a lo que nos encontrábamos, ¿no? Es justamente el chiste de poder empezar a crear algo nuevo de la situación presente y que toda esta, les digo, esta esfera semiótica en la que nos encontramos todo el día actuando y desenvolviéndonos, empieza a cobrar algo nuevo. Igual que el FOMITE, pero en un aspecto, llamémosle positivo, Ujú. no viéndolo como vector de contagio, sino a lo mejor un vector de mejora, que creo que sería donde tendríamos que ir y esperemos que vaya, porque definitivamente no, o sea, regresar está imposible. Está imposible e insisto, es una estrategia conservadora. Hemos vivido a lo largo de la historia momentos así, ¿no? Después de la Ilustración hay un intento a nivel mundial de instaurar el viejo régimen. Después de la Revolución Francesa hay un intento de regresar al viejo régimen. Después del 68 hay la banalidad de la moda disco de los 70, 80. Este, eh, obviamente acabo de mezclar cosas con diferentes niveles de importancia y de trascendencia, pero lo que quiero decir es que estos intentos de regresar van suponiendo siempre reinstaurar cosas que nunca es lo mismo de antes y que hay nuevos riesgos. Ahora, pareciera ser, y eso puede ser que estoy subido en el pedestal de la hora y me estoy mareando, cosa que es propio de todas las épocas, este, pero pareciera ser que nuestro tiempo para tener defensas maníacas, es decir, para hacer como que no pasa nada, hacer como que nos podemos regresar al punto donde estábamos, ya se nos acabó. Pareciera ser. Es decir, ¿por qué? Porque el desastre es planetario. Es un desastre local o un desastre regional. O sea, que Europa regresara al régimen o tratara de regresar al régimen previo a la Revolución Francesa era un lío europeo, pero estaba África, estaba América, estaba Oceanía, había otros vectores históricos. ¿Sí? El que haya un desastre en la isla de Pascua que arrasó a todos los pobladores de Pascua, gracias a un tala indiscriminada de los árboles que existían en la isla, pues sí, fue un desastre mundial, pensando que el mundo era Pascua. Para los que vivían en Pascua fue un desastre mundial, pero no para los que vivíamos en América en ese momento, digo, los que vivían en América en ese momento. Ahora estamos atrapados en una red global, ¿sí? La globalización promovida por el capitalismo
desde hace ya varios siglos, lo que ha creado es que los desastres tengan implicaciones globales, ¿sí? El primer ejercicio, los primeros ejercicios fueron las guerras mundiales, pero de ahí la misma producción crea vectores de contagio, ¿sí? Precisamente del sistema de producción y de extracción, que es muy difícil pensar que ahora podemos hacernos ajenos a una problemática de orden global. Entonces, reconozco que puedo estar mareado en mi sillita de la hora, ¿sí? Entonces veo que todo está ahí. Lo puedo reconocer, pero sí quiero poner que estamos ante una crisis global, ¿sí? Que sin duda hubo epidemias, como la terrible epidemia de la gripe española a principios del siglo XX, que quizá causó mayores muertos y quizá, si lo ponemos en términos de población relativa, ha sido mucho más grave, pero no hubo una respuesta, y eso sería interesante que si alguien tiene información diferente lo comentara, pero no hubo una respuesta globalizada como ahora y no estaba atravesada no ponía en cuestionamiento las formas de producción y de distribución de bienes y servicios como lo está poniendo en cuestión ahora la pandemia. Entonces, ya me fui por la parte más sociológica y económica, pero sí quería poner en escena que no tenemos mucho rango para una, ya sea una denegación como está planteando Eduardo, es decir, ya sé que el mundo se lo va a cargar, pero yo prefiero actuar como que no, como muchos líderes mundiales lo hacen, ¿no? Negando el cambio climático, por ejemplo, que es una negación perversa, ¿sí? Porque saben, tienen información de que el cambio climático, si no se para, va a provocar algo irreversible. En algún momento va a ser irreversible los cambios. O de otra parte de la población son defensas maníacas, ¿sí? Pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no, pues ahí le ponemos un curita y ya se arregla todo, ¿no? Sí, sí, sí. Control, triunfo y desprecio al 100%. Sí, 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 ¿no? Pinche coronavirus, no la pela. Y Y ya, pues, ¿no? no, y que, mira, Sí, qué bien que te fuiste también por esta vertiente de lo social, porque justamente es punto de lo que también queremos, obviamente, estar tocando en estas conversaciones, y que realmente lleva a una cuestión pues, de las bondades, digamos, de la globalización, que es que por lo menos tenemos esta conexión con, como lo hablábamos en otros capítulos, con lo humano. Entonces, pues sí, vaya, estamos todos en una situación difícil. Justamente también en la mañana estaba viendo estas noticias de que hay nuevos brotes en ciertos países en donde las cosas parecían ya estar como mucho más controladas y que otra vez regresan, otra vez aparece este perseguidor que hace que definitivamente tengamos que tener un cuestionamiento o sea, importante en relación con las formas de relación o los vínculos que creamos con los objetos y con el uso económico y de mercado o mercantil que le damos a estos. Definitivamente es un momento en donde, como mencionas Alejandro, el hecho de que estemos compartiendo toda esta situación hace que sea mucho más difícil llegar a este proceso de velar una realidad. O sea, porque nos llega la información de todos lados. Como tú dices, sí, obviamente la gripe española de 1918, o sea, pudo haber cobrado más vidas que la situación que estamos viviendo ahorita. Sin embargo, no había tal grado de comunicación ni de contacto con las otras esferas del mundo. Entonces había otros lugares que eran simplemente conocidos en un aspecto teórico, mas no había ningún tipo de vinculación con estos. Entonces, si estaba pasando algo, imagínense, en 1918, vaya, Primera Guerra Mundial, o sea, todo está haciendo un relajo. ¿Qué está pasando en Nueva Zelanda, por decir algo, ¿no? O sea, cuando uno está en México, pues no sabemos qué está pasando en Nueva Zelanda, entonces dado que hay estos como continentes oscuros de la mente, pues es mucho más fácil poder meter mecanismos de defensa maníacos que nos digan, no, todo está bien, todo está bien, todo está bien, y yo sigo, sigo, sigo.
Claro, pero cuando estamos viendo que podemos saber qué está sucediendo en China, qué está sucediendo en Francia, qué está sucediendo en el continente africano, etcétera, se vuelve mucho más difícil que podamos llegar a tener pues, todo este acto de negación, regresamos a esta negación fetichista de, sí, ya vi que está mal, pero no, porque vuelve a llegar y vuelve a llegar y se vuelve a presentar y de repente decimos, bueno, pero miren, en Corea del Sur ya todo está tranquilo y de repente aparece, bueno, pues hay nuevos brotes. Entonces, no, no está tan tranquilo. Y entonces, obviamente, eso impacta a nosotros. Y vaya, de cierta manera, hace y creo que nos pone en un lugar interesante de plantear, pues no sabemos a dónde vamos y por lo tanto tenemos que empezar a crear algo. O sea, no podemos simplemente seguir con lo mismo. Tenemos que viajar al futuro, tener una serie de pensamientos en relación con regresar al presente y empezar a hacer un cambio desde el momento actual. No esperar a que llegue. Si esperamos a que llegue pues va a ser demasiado tarde. Sí, 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 sí. Me recordaste el título de la autobiografía novela de un autor psicoanalítico que se llama Bion, se llama Memorias del Futuro, ¿no? Habría que Sí, viajar al justo. futuro, habría que viajar al futuro para poder pensar en alternativas. Y eso supone la multiplicación de reuniones como la que estamos teniendo aquí, Eduardo y yo. Es decir, que la gente empiece a conectarse en términos propositivos para pensar los problemas, ¿sí? Y que eh, reconozcamos que solamente en el trabajo de comunicación y de gestión de nuevas ideas podemos enfrentar esto de una manera que pueda tener la semilla de un futuro distinto. Eh, eh, Cualquiera que sea nuestro signo ideológico, es decir, es válido, vamos, obviamente cada quien tenemos nuestras preferencias, pero estamos ante una crisis global. Ahora, efectivamente, regresando a esto, la sensación de desesperanza, porque lo que crea cuando, me lo han dicho varios de mis consultantes, que a veces lo que sucede cuando están oyendo estos podcasts como el que tenemos Eduardo y yo, que empezamos de repente, tenemos una caída un poco melancólica y empezamos a hablar del desastre de la actualidad, de lo que se viene. Lo que se produce es una cierta sensación de desesperación, ¿sí? Y precisamente la negación o fetichista o maníaca, cada quien tenemos nuestra preferencia, de lo que está sucediendo porque estamos oyendo, estamos siendo objetos de un bombardeo a veces catastrofista o melancólico o nostálgico de lo que va a pasar y de lo que, ¿no? Y lejos un poco de esta intención nuestra, hay que hablar de lo que está sucediendo para poder imaginar el futuro, ¿no? El futuro no existe sin el presente, vamos a ver. Y aunque es una perogrullada lo que estoy diciendo, esta obviedad se olvida. Es decir, el futuro se está construyendo en el presente. Todo el tiempo se está construyendo el futuro. El presente es aquello que se nos está yendo, ¿sí? El presente es aquello que se nos fuga entre los dedos, ¿sí? Lo único que del presente puede quedar es lo que pensamos del futuro, vamos. Entonces, es precisamente más que un llamado a la melancolía o a la sensación de desastre, es hacer una invitación a multiplicar a cada quien en sus áreas de experiencia a una reflexión horizontal, ¿sí? Donde la gente empieza a discutir, bueno, ¿y cómo vamos a seguir trabajando? ¿Sí? Obviamente nosotros como psicoanalistas, esto ha trastocado la forma en que trabajamos y no podemos seguir pretendiendo seguir trabajando igual, aunque ¿no? Pues no se trata de hacer un discurso psicoanalítico ahorita, pero también a nosotros nos ha trastocado, pero todos los trabajos de todos los demás han sido trastocados. Hay gente que ha sido vilmente despedida sin ningún tipo de retribución y liquidación. Hay, o hay gente que está siendo sobreexplotada bajo la amenaza de que si no es despedida, le reducen el salario, que es, dicho sea de paso, señores y señoras, es ilegal que te reduzcan el salario, es ilegal, consulten con un abogado, no te pueden reducir el salario, este,
Entonces, es una invitación que la gente se organice bajo el signo político, ideológico que quieran, pero que se empiecen a organizar, porque la comunidad, como en algún momento, ya siento que fue hace mucho y fue hace poquitos capítulos, hablamos de la importancia del sentido de comunidad de Eduardo y yo, ¿no? Sí, y creo que justamente siguiendo esta postura que es importante de intentar siempre ir hacia el cambio, hacia lo positivo y no caer en este discurso melancólico que puede llegar a ser fácil de caer en este, es ir viendo que ahorita lo que estamos viviendo es una incertidumbre, no tenemos una claridad y que la verdad es que siempre habíamos estado funcionando bajo la fantasía de que sí la teníamos, ¿no? Por ejemplo, el discurso médico siempre habíamos creído que era, o el científico, tenía un nivel de certidumbre absoluto y empezamos a ver que de repente, no, bueno, esto sí está bien, no, ahora no. No, de hecho, sí, ¿se acuerdan que dijimos que no? Bueno, pues de hecho creemos que sí. Y de repente, otro, o sea, un mes después sale otro artículo en otra revista que dice que lo que se dijo no era cierto, porque entonces tal. Y empezamos a darnos cuenta de que las cosas son inciertas. Y eso es bueno, eso no es una falla del discurso científico, es una falla de la esperanza que nosotros le damos a la certidumbre. Y de repente esto nos ha confrontado con un aspecto de que en efecto no sabemos muy bien qué es lo que está pasando y el futuro y la situación actual es incierta. Sin embargo, lo que creo que podemos ir tomando también de lo que menciona Alejandro, es comenzar a ver esta incertidumbre como algo positivo, o sea, como un espacio generador de cambio. Es en el momento en que podemos ver que las cosas no eran tan ciertas, entonces sí podemos hacer una nueva construcción de aquello por venir. Justamente empezar a hacer una serie de cuestionamientos ante esquemas mentales eh, previamente desarrollados que cargábamos porque pues eso ya nos daba como el sentimiento de que pues así son las cosas y así está bien y las cosas son porque así deben de ser y de repente vamos viendo no, pues no tiene que ser como tú dices y que justamente empieza a haber una serie de movimientos sociales interesantes a raíz de toda la situación que estamos viviendo. ¿Okay? Que tenemos que empezar a tener obviamente mucho mayor sentido de comunión, de poder estar cerca todos, ¿no? Porque justamente ahorita también pensemos y desmitifiquemos esta idea de que es un virus democrático y les pega a todos, porque no es cierto. O sea, la gente que está afuera está mucho más expuesta y los grados de discriminación empiezan a aumentar, porque entonces es como, este güey que estuvo afuera, el que me trae la comida, uy, no se vaya a acercar demasiado, etcétera, etcétera. Y justamente eso es lo que tenemos que ir rompiendo. O sea, con estas ideas previas, que es gracias a la misma incertidumbre que la situación genera, podemos darnos cuenta de que entonces las cosas no eran así porque tenían que ser así o que tenían una estructura lógica impenetrable, ¿no? O sea, e incuestionable, sino empezamos a darnos cuenta de, oye, pues fíjate que no. O sea, y como dice Alejandro, y tampoco para clavarnos en el funcionamiento de lo psicoanalítico, pero justamente empezamos a darnos cuenta, pues, de que se puede y no hay ningún problema en tener sesiones en línea. O sea, que hay un diván virtual también, ¿no? Y que obviamente esto nos lleva no al discurso melancólico, ¿no? Como menciona Alejandro, sino a un discurso de cambio positivo, de empezar a darnos cuenta de que se pueden nuevas cosas y que no estamos limitados y que, pues bueno, pues estas bondades tecnológicas nos permiten poder pues, llegar a un nuevo punto de la historia social humana, que previamente no se podía, por ejemplo, en 1918, Claro. ¿no? Bueno, con toda Y, la... Sí. sí, 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 no, no, no. Es que perdón que te interrumpí porque me emocioné yo solito. No, es que la idea es precisamente darse cuenta eh, hay una ilusión. Bion, que ya lo que cité hace rato, tiene una idea de cómo funciona la gente cuando está en grupo, ¿no? Bajo supuestos básicos, ¿no? Y hay una tendencia que, por ejemplo, Weber, que era un sociólogo, estudiaba, hay una tendencia de trabajo sobre asignarle al líder la función de saber y de verdad, y que ellos son los que saben y son los que nos van a dirigir hacia un mejor funcionamiento. Este,
Y esta realidad, la realidad actual, lo que está poniendo en duda es que los líderes debieran saber todo y deberían ser los únicos que indican cuál es el camino. Eh, eh, Ahora quizá habría que pensar que es el tiempo de que la gente decida por sí misma. Hay una cosa que se critica del tiempo actual, es que nos faltan líderes, ¿sí? No tenemos esos grandes líderes como Roosevelt que nos dirijan hacia un camino, ¿no? Quien quiere verse más contemporáneo habla de Obama, ¿no? Pero es esta nostalgia por sociedades más autoritarias, porque acuérdense que en la época de Roosevelt estaba Stalin, y en la época de Stalin estaba Hitler, y en la época de Hitler estaba Mussolini. Entonces, esta idea del líder fuerte que nos dirija hacia el camino de la verdad y de la salud y del desarrollo, es una verdad que tiene muchas facetas, es una idea que está multifacetada y que está atravesada por el líder mesiánico y autoritario. Entonces hay que tener un poco de cuidado con estas ideas de estar buscando líderes que sí saben. Este líder no sabe, hay que buscar un líder que sí sabe y que nos va a llevar claramente. Son supuestos básicos que nos impiden pensar claramente, ¿sí? Porque el supuesto básico de mecenazgo que le pone Dion, hay otro supuesto básico que es de ataque y fuga. Entonces el Mesías se cae y entonces la sociedad funciona como creo que estamos empezando a ver en México y en otros lados, empieza con una dinámica de atacar, ¿sí? De ataque y de destrucción sistemática. Hay como una cierta tendencia para allá. Hay que tener un poco hay que observar esto, porque esto lo que va creando es una destrucción mayor de lo que ya existe del tejido social. Este, Habría que pensar quizá más bien, más que estar esperando el regreso del Mesías, que si alguien lo tiene en términos religiosos, muy respetable, pero en términos sociales y políticos es tremendo. Este, eh, y que nos puede llevar a un desastre, ¿no? Creo que es justo la idea de empezar a dejar de estar buscando esta figura materna o paterna que nos diga qué hacer en esta línea completamente vertical de que nosotros siempre estamos en espera de estos figuras mesiánicas, estos ídolos a quien seguir y justamente empezar a ya romper con este posicionamiento infantil que hemos tenido como sociedad, yo vaya, obviamente me incluyo también en esto, ¿no? Y empezar a buscar ya una vida mucho más adulta, en donde no necesitemos necesariamente esta figura que idolatremos y que venga a decirnos cuáles son los caminos que se deben de llegar a tomar, porque él o ellas es lo mejor que ha sucedido y gracias porque, claro, tenemos a esta figura mesiánica. Al contrario, o sea, creo que justamente, ¿no? También siguiendo una serie de postulados de Bio, o sea, justamente ahorita estamos viviendo un cambio, es un cambio catastrófico, que hace que nosotros podamos tener y darnos cuenta de que en nosotros está esa capacidad de poder contener ideas que de cierta manera rompan con los paradigmas previamente establecidos. O sea, que no tenemos que esperar a que llegue esta figura mesiánica, mística, etcétera, sino que nosotros también podemos ser contenedores de ideas de cambio. Y ahorita me acordé de una frase, la traducción creo que más o menos sería como la felicidad es subversiva cuando se colectiviza. Entonces, para que no nos digan que somos melancólicos y nuestro discurso es trágico, al contrario. O sea, justamente hay que basarnos en que en este momento tenemos que encontrar ese aspecto de la felicidad al tener nosotros nuestra propia autonomía sin la espera de estas relaciones de verticalidad, de autoridad y gente abajo, y empezar a encontrar ese aspecto de la felicidad que se colectivice para poder romper estos esquemas sociales, como lo mencioné ahorita, previamente establecidos. Entonces, vamos a
a cerrar el día de hoy con esta lógica, justamente para que también, si pueden y si les gusta la idea, nos dejen comentarios, ya sea en la página, bueno, en donde está el video, en la página de Facebook de la Sociedad Psicoanalítica de México o en el canal de YouTube, lo que sea que también les gustaría, o temas que les gustaría que habláramos, cosas que a lo mejor no nos les gustaron, obviamente aceptamos la crítica y es importante recibirla y tenemos la capacidad para poder tolerarla, espero, pero por lo menos en teoría deberíamos de tenerla. Entonces, también díganos aquellas cosas que creen que pudiéramos hablar o cosas que les gustaría que pudiéramos tener un discurso. Esperemos que para futuros encuentros del Día de la Marmota tengamos invitados también, que podamos ir haciendo esto como un mayor dinamismo. Entonces, bueno, pues les agradecemos mucho la, el que nos hayan acompañado hasta estos momentos y pues esperamos vernos pronto. Entonces, no sé, Alejandro, si quieres cerrar con algún pensamiento. Este, sí, pues mira, gracias Eduardo. Yo creo que sí, efectivamente, estos son esbozos, hay una idea del FOMITE que no es la dinámica de los talking heads de repente lanzar ideas, sino en la dinámica de enfrascarse en una plática, a veces se nos va. Pero me parece que esta idea del FOMITE que planteó Eduardo al principio da para mucho. Y algo que también planteaste, Eduardo, que creo que quizá podremos retomar en la próxima o en las siguientes, es el mito de que este es un virus democrático. No, no es un virus democrático. Bueno, Como bien dijiste, está atravesado por construcciones y diferencias de clase social y económica, pero también, y es algo que tú me comentaste fuera de cámara, que quiero retomar para platicarlo, está atravesado por un racismo que existe en México, como existe en otros lados del mundo, y que hay un mito de que México no es racista. No, sí es racista, sí es racista, y creo que este virus ha demostrado las fuertes raíces que existen del racismo en nuestro país. Y creo que sería importante hablar de esto en un futuro. Y sí, solamente desearle gracias. Ajá. no, definitivamente creo que es el tema que tenemos que tocar. O sea, dado toda la situación, también estos aspectos de constructivos que estamos viviendo como sociedad mexicana, donde se empieza a hacer un cuestionamiento, en donde ya no es una pregunta, no es México es racista, como se propuso cuando iba a existir este foro, que fue cancelado por la CONAPRED. No, no es pregunta, es una afirmación. México es racista y México es clasista. Hay que quitar esos signos de interrogación y hacerlos una afirmación. Y que justamente, como comentábamos Alejandro y yo ahorita, de democrático tiene poco. Y entonces, pues, para futuras pláticas también vamos a intentar profundizar con mayor fineza en esta temática, ¿no? Justamente porque no podemos dejarla atrás, porque también son cosas que como psicoanalistas se van a presentar en el consultorio, o sea, con nuestros consultantes, como mencionó Alejandro, y que al fin y al cabo nosotros también como psicoanalistas tenemos algo que opinar y aportar a todo este discurso e intento de cambio social. Gracias. Entonces, pues sí, muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.